En septiembre de 1874, en las profundidades de las montañas marcadas por el carbón de Virginia Occidental, tres hombres armados desaparecieron sin dejar rastro cerca del arroyo Elkhorn. Sus cuerpos fueron descubiertos días después, enterrados en tumbas poco profundas a lo largo de las orillas fangosas, cada uno con heridas mortales de bala provenientes de un arma que, en teoría, su asesino no debería haber sido capaz de manejar. El único testigo de sus muertes fue un niño de 12 años llamado Thomas Weaver, quien salió de esas mismas montañas cargando un rifle casi tan alto como él. Con la ropa rota y manchada de sangre, hablaba con una voz demasiado calmada para un niño que acababa de perderlo todo. Las autoridades locales enterraron la investigación tan rápido como enterraron los cuerpos, pero los mineros que encontraron esos cadáveres aún susurran sobre los ojos fríos y firmes del niño, y las tres palabras que pronunció cuando le preguntaron sobre los asesinatos merecieron algo peor. Los expedientes de ese otoño permanecen sellados en el sótano del Palacio de Justicia del Condado de Mercer, marcados con una nota que simplemente dice: Asunto resuelto por acuerdo mutuo. Investigación suspendida por orden del sheriff Thornton. Antes de continuar con la historia de Thomas Weaver y los oscuros secretos que murieron con él en esas colinas de los Apalaches, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Y déjanos saber en los comentarios desde qué estado estás escuchando, porque estas montañas guardan más secretos de los que podrías imaginar. Lo que las autoridades no querían que nadie supiera era que esos tres hombres muertos no eran víctimas al azar de la justicia montañesa. Eran matones de la Consolidated Coal Company, y Thomas Weaver acababa de declarar la guerra a la corporación más poderosa de Virginia Occidental. Pero el verdadero horror de esta historia no es lo que ocurrió esa noche de septiembre junto al arroyo Elkhorn. Es lo que pasó en los meses siguientes, cuando la sed de venganza de un niño transformó la comprensión del miedo de toda una región. El otoño de 1874 encontró a las montañas de Virginia Occidental transformadas por una industria que devoraba tanto el carbón como a los hombres con igual avidez. Pequeñas comunidades que habían sobrevivido de la caza, la agricultura y la madera durante generaciones, ahora temblaban bajo el estruendo de los equipos mineros y el constante rugido de los trenes de carbón que serpenteaban por valles que durante siglos solo habían conocido el canto de los pájaros. El aire mismo había cambiado. Donde antes la brisa fresca de la montaña llevaba el aroma de los pinos y las flores silvestres, ahora olía a polvo de carbón y azufre, con un sabor metálico que cubría la lengua y manchaba los pulmones de todos los que lo respiraban. La Consolidated Coal Company había comprado vastas extensiones de terreno en toda la región, trayendo consigo no solo empleos, sino también una marca particular de justicia que operaba fuera del alcance de la ley local. Los pueblos de la compañía surgieron como hongos venenosos en claros que habían sido tallados en bosques antiguos. Sus edificios construidos apresuradamente ya mostraban signos de hundimiento que eventualmente engulliría vecindarios enteros a medida que las minas debajo de ellos se expandían. En estos huecos aislados, donde el sheriff más cercano podría estar a un día de viaje a través de pasos montañosos traicioneros, los hombres de seguridad de la compañía, conocidos localmente como la Policía del Carbón, actuaban como juez, jurado y, a menudo, verdugo para cualquier minero que se atreviera a cuestionar las condiciones laborales, los salarios o el control férreo de la compañía sobre cada aspecto de la vida diaria. Estos hombres no usaban uniformes, no llevaban insignias, pero ejercían una autoridad que se extendía mucho más allá de las entradas de las minas. Decidían quién podía comprar en la tienda de la compañía, qué niños podían asistir a la escuela de la compañía,
¿Qué familias serían desalojadas por no cumplir con las cuotas o mostrar una lealtad insuficiente? La policía del carbón estaba formada por los desechos de la sociedad posterior a la guerra civil, ex soldados confederados que no encontraron lugar en la Nueva América, veteranos de la Unión, despedidos cuya experiencia en la guerra los había hecho cómodos con la violencia, vagabundos y criminales que descubrieron que el empleo corporativo ofrecía protección contra la ley y oportunidades ilimitadas para la crueldad. Vivían en una pensión en las afueras de Beckley, una estructura destartalada que los locales llamaban Devil's Rest, donde pasaban sus horas libres bebiendo whisky de mala calidad y planeando nuevos métodos de intimidación. Familias como los Weaver, que habían trabajado en estas montañas durante 3 generaciones, se encontraron atrapadas entre la promesa de salarios estables y la realidad de la servidumbre por deudas. La compañía pagaba con vales que solo podían gastarse en las tiendas de la compañía, donde los precios estaban inflados para asegurar que los trabajadores permanecieran perpetuamente endeudados. La vivienda se proporcionaba en chozas, propiedad de la compañía, que tenían goteras en invierno y se cocían en verano, con el alquiler deducido automáticamente de salarios que nunca parecían suficientes para cubrir las necesidades básicas. Thomas Weaver vivía con su padre Samuel y su hermano mayor Jacob en una cabaña con vista al arroyo Elkhorn, donde su abuelo Ezequiel se había establecido después de luchar en la guerra de 1812. La cabaña era una de las pocas fincas independientes que quedaban en la zona, construida con troncos tallados a mano que habían resistido 40 años de tormentas montañesas. En el interior las paredes estaban forradas con pieles de ciervo y osos que Ezequiel había cazado en los primeros días, cuando la vida silvestre era abundante, antes de que las operaciones mineras la empujaran más profundamente en las montañas. Samuel Weaver era un hombre moldeado por decisiones difíciles y circunstancias aún más duras. A los 38 años, sus manos ya estaban nudosas por años de blandir un pico, sus pulmones marcados por respirar polvo de carbón, su espalda permanentemente encorvada por arrastrarse por túneles apenas lo suficientemente altos para un niño. Había luchado por la Unión durante la Guerra Civil, sirviendo con el primer regimiento de infantería voluntaria de Virginia Occidental, y la experiencia le había enseñado tanto el valor de la disciplina como el terrible costo de la violencia. Cuando regresó a casa en 1865, había esperado reanudar la tranquila vida de un agricultor de montaña. Pero la llegada de la compañía de carbón había hecho que tales sueños fueran imposibles. El turno de la mañana en la mina número 7 comenzaba antes del amanecer, cuando el aire de la montaña estaba tan frío que el aliento formaba nubes cristalinas y el suelo crujía con escarcha bajo las botas pesadas. Samuel despertaba a Thomas y Jacob con un suave movimiento, hablando en susurros para no molestar a los vecinos que trabajaban en turnos diferentes y necesitaban dormir. El desayuno solía ser una papilla de harina de maíz con melaza, ocasionalmente complementada con huevos de las 3 gallinas sobrevivientes de la familia. Las demás habían muerto por respirar el polvo de carbón que se asentaba en todo a millas de las operaciones mineras. Jacob, de 17 años, poseía toda la energía inquieta y el temperamento rápido que Samuel había aprendido a reprimir a través de años de lidiar con los supervisores de la compañía. El chico medía casi 6 pies de altura, con hombros anchos y manos grandes que lo marcaban como hijo de su padre, pero sus ojos tenían una chispa desafiante que preocupaba profundamente a Samuel. Jacob había comenzado a trabajar como instalador de soportes de madera 6 meses antes, responsable de instalar los soportes de madera que evitaban los derrumbes en los túneles. Era un trabajo peligroso que requería tanto fuerza física como atención cuidadosa al detalle. Un solo soporte mal colocado podía resultar en derrumbes que enterraban a equipos enteros de trabajo.
El chico ya había visto morir a 3 hombres en accidentes prevenibles causados por la negativa de la compañía a comprar equipos de seguridad adecuados. Cuando Jacob se quejó con su supervisor sobre maderas podridas que deberían haber sido reemplazadas semanas antes, le dijeron que cuestionar los procedimientos de la compañía era motivo de despido inmediato. La conversación terminó con el supervisor de Jacob, un hombre con cara de comadreja llamado Garrett Mills, haciendo comentarios mordaces sobre lo fácil que sería para alguien tener un accidente si seguía causando problemas. Thomas era diferente tanto de su padre como de su hermano, de una manera que incluso hacía sentir incómoda a su propia familia. Pequeño para sus 12 años, poseía una inteligencia inquietante que se manifestaba en su capacidad para leer las intenciones y motivaciones de las personas con una precisión asombrosa. Mientras otros niños jugaban y contaban historias, Thomas observaba y calculaba, notando patrones en el comportamiento de los adultos que le permitían predecir sus acciones con una precisión perturbadora. Su madre, Mary, había muerto al dar a luz durante el brutal invierno de 1862, cuando la ayuda médica era imposible de obtener y Samuel estaba luchando en la guerra. Thomas había sido criado principalmente por su abuelo Ezequiel, un hombre cuyas propias experiencias luchando en la guerra de 1812 y sobreviviendo décadas de vida en la frontera le habían enseñado que el mundo era un lugar donde la debilidad invitaba a la destrucción. Bajo la tutela de Ezequiel, Thomas había aprendido a cazar, rastrear y disparar, con una destreza que sorprendía incluso a los leñadores experimentados. El rifle que Thomas llevaba era un Spencer de repetición de calibre 44, una de las armas más avanzadas de su época. Ezequiel lo había adquirido de un soldado de la Unión moribundo durante la retirada de Richmond, y lo había mantenido en perfectas condiciones a lo largo de los años. El arma contenía 7 cartuchos en su cargador tubular y podía dispararse tan rápido como el operador pudiera accionar la palanca, una velocidad de disparo que le daba a un tirador hábil una enorme ventaja sobre oponentes armados con armas de un solo disparo. Pero la educación de Thomas iba mucho más allá de la puntería. Ezequiel le había enseñado a moverse silenciosamente por bosques densos, a leer huellas y señales que revelaban el paso de animales y humanos, a encontrar agua y refugio en la naturaleza, y, lo más importante, a pensar como un depredador cuando las circunstancias lo exigían. El anciano había vivido períodos en los que la supervivencia dependía de ser más peligroso que los peligros que te rodeaban, y había transmitido esas lecciones a su nieto con una minuciosidad que habría horrorizado a observadores más civilizados. Para septiembre de 1874, las tensiones entre los mineros y la Consolidated Coal Company habían alcanzado un punto crítico que amenazaba con explotar en una guerra abierta. Los salarios habían sido recortados 2 veces ese verano, mientras que la tienda de la compañía aumentaba los precios de necesidades básicas como harina, tocino y queroseno, atrapando a las familias en ciclos de deuda que empeoraban cada mes. Los niños se iban a la cama con hambre mientras los ejecutivos de la compañía vivían en mansiones construidas con las ganancias extraídas de la sangre y el sudor de las familias de las montañas. Las condiciones de seguridad en las minas habían deteriorado tanto que los derrumbes ocurrían casi semanalmente. Sin embargo, cualquier minero que se negara a trabajar en condiciones obviamente peligrosas era inmediatamente puesto en una lista negra y a menudo expulsado del pueblo por la policía del carbón. La actitud de la compañía era simple. Los trabajadores eran reemplazables. El carbón no. Si los hombres morían extrayéndolo, siempre había más familias desesperadas dispuestas a tomar su lugar. La policía del carbón se había vuelto cada vez más audaz en sus tácticas de intimidación.
ya no limitando sus actividades a los campamentos mineros, sino extendiendo su alcance a los asentamientos independientes donde familias como los Weaver aún mantenían cierta autonomía. Las casas eran registradas sin órdenes judiciales. El ganado desaparecía durante la noche, y cualquiera que hablara en contra de las políticas de la compañía se enfrentaba a visitas a medianoche de hombres que dejaban claras sus intenciones sin hacer amenazas explícitas. El problema que finalmente llevaría a Tres Tumbas junto al arroyo Elkhorn comenzó el 15 de septiembre, cuando Samuel Weaver tomó una decisión que definiría los años restantes de su vida. Esa mañana, mientras descendía a la sofocante oscuridad de la mina número 7 para lo que no sabía que sería su turno final, Samuel llevaba consigo una petición que representaba meses de organización cuidadosa y un riesgo personal considerable. El documento, escrito con la cuidadosa caligrafía de Samuel en papel comprado con dinero que la familia apenas podía permitirse gastar, detallaba violaciones específicas de seguridad que habían sido ignoradas por los supervisores de la compañía a pesar de las repetidas quejas de los trabajadores. Describía soportes de madera podridos que crujían ominosamente bajo el peso de la piedra inestable de la montaña, sistemas de ventilación tan inadecuados que los hombres colapsaban regularmente por respirar gases venenosos, y la práctica de la compañía de obligar a los mineros a trabajar con equipos tan defectuosos que los accidentes no solo eran probables, sino inevitables. Lo más condenatorio de todo, la petición incluía un relato detallado de la política de la compañía de amenazar a los trabajadores que se negaban a entrar en áreas obviamente peligrosas. Nombraba a supervisores específicos que habían dicho a los mineros que cuestionar los procedimientos de seguridad resultaría en despido inmediato y lista negra, obligando efectivamente a los hombres a elegir entre sus vidas y su capacidad para alimentar a sus familias. 47 mineros habían firmado la petición, cada hombre entendiendo que poner su nombre en el documento podría significar el fin de su sustento y posiblemente de su vida. Estos no eran agitadores radicales ni alborotadores externos, sino hombres comunes de las montañas que simplemente habían alcanzado el límite de lo que podían soportar. Habían visto morir a amigos en accidentes prevenibles, habían visto a niños adelgazarse y debilitarse por desnutrición, habían presenciado a padres ancianos sufrir enfermedades que podrían haber sido tratadas si los médicos de la compañía no hubieran recibido instrucciones de minimizar los costos de tratamiento. El plan de Samuel era presentar la petición al capataz de la mina, Augustus Blackwood, durante el cambio de turno, cuando otros trabajadores estarían presentes como testigos y el supervisor sería menos propenso a recurrir a la violencia inmediata. Era una estrategia razonable que demostraba la comprensión de Samuel de la política de la compañía y su esperanza de que un discurso racional aún fuera posible. Lo que Samuel no sabía era que uno de los mineros que había firmado la petición era en realidad un informante de la compañía, un hombre desesperado llamado Henry Caldwell, que había acumulado deudas tan grandes en la tienda de la compañía que haría cualquier cosa para evitar el desalojo de la vivienda de la compañía. La hija menor de Caldwell sufría de consunción y le habían dicho que su acceso continuo al médico de la compañía dependía de su cooperación con la gerencia. Enfrentado a elegir entre la lealtad a sus compañeros trabajadores y la vida de su hija, Caldwell había tomado la única decisión que un padre podía tomar. Para cuando Samuel descendió por la escalera de madera al pozo de la mina esa mañana, Augustus Blackwood ya sabía de la petición y había enviado un mensaje a la policía del carbón de que se requeriría acción inmediata. El capataz, un hombre brutal que había ganado su posición a través de una combinación de conexiones políticas y disposición a usar la violencia contra los trabajadores, vio la petición no como una queja legítima, sino como un acto de rebelión que amenazaba todo el sistema de control
que mantenía las minas rentables. El enfrentamiento, cuando llegó, fue breve y decisivo. Samuel presentó la petición con tranquila dignidad, explicando que los hombres no buscaban causar problemas, sino simplemente trabajar en condiciones que no garantizaran su muerte. Blackwood escuchó en silencio. Sus ojos pálidos nunca dejaron el rostro de Samuel. Luego rompió el documento en pedazos que esparció por el suelo de la mina como confeti. Quiero que cada hombre que firmó este papel se presente en mi oficina después de que termine el turno, dijo Blackwood, su voz resonando claramente en el silencio repentino que había caído sobre los otros trabajadores. Necesitamos discutir su empleo continuo con esta compañía. Samuel entendió inmediatamente que presentarse en la oficina de Blackwood sería equivalente a firmar su propia sentencia de muerte. Las discusiones del capataz con trabajadores problemáticos eran conocidas por terminar en accidentes que no dejaban testigos ni preguntas, pero también sabía que no presentarse traería consecuencias aún peores, no solo para él, sino para su familia. Esa noche, mientras la familia Weaver se sentaba a su cena habitual de pan de maíz, frijoles y el conejo que Thomas había traído de su cacería matutina, Samuel explicó la situación a sus hijos con la precisión cuidadosa de un hombre que entendía que las palabras podrían ser lo único que le quedara por darles. Habló de deber y honor, de la diferencia entre valentía y temeridad, y de las terribles elecciones que las circunstancias a veces imponían a las personas decentes. La reacción de Jacob fue inmediata y predecible. Quería luchar, reunir armas y aliados y enfrentarse a los matones de la compañía con el tipo de violencia directa que los jóvenes siempre creían que podía resolver problemas complejos. Thomas escuchó en silencio, sus ojos oscuros moviéndose entre su padre y su hermano, mientras absorbía no solo sus palabras, sino las corrientes emocionales subyacentes que revelaban más de lo que ambos hombres se daban cuenta sobre sus verdaderas intenciones. La conversación fue interrumpida por el sonido de caballos que se acercaban. El ritmo deliberado de sus cascos anunciaba a visitantes que no tenían prisa porque sabían que su presa no tenía a dónde huir. Samuel se levantó lentamente, su mano revisando automáticamente la posición del cuchillo de caza que llevaba en el cinturón. Luego se acercó a la única ventana de la cabaña para mirar a través del cristal empañado por la edad y el polvo de carbón. Tres hombres desmontaban de sus caballos con la confianza despreocupada de depredadores que habían acorralado a su presa. Samuel los reconoció de inmediato. Marcus Finch, Dale Hutchinson y James Crawford, el triunvirato de violencia que hacía cumplir la voluntad de la compañía de carbón en toda la región. Su presencia en la cabaña significaba que lo que sucediera a continuación había sido planeado y aprobado en los niveles más altos de la gerencia corporativa. Marcus Finch era el líder no oficial de la Policía del Carbón, un exoficial de caballería confederado cuya unidad había ganado notoriedad durante la guerra por su tratamiento de los prisioneros de la Unión. Alto y delgado, con el cabello prematuramente gris y ojos como astillas de hielo invernal, Finch poseía el tipo de inteligencia cruel que lo hacía efectivo en la intimidación psicológica. Vestía mejor que sus compañeros, usando un traje negro que siempre estaba limpio a pesar de la naturaleza ruda de su trabajo, y llevaba un par de revólveres Colt a juego en fundas que mostraban patrones de desgaste por uso frecuente. Dale Hutchinson era lo opuesto a Finch en casi todos los sentidos. Un hombre masivo cuya corpulencia era músculo en lugar de grasa, cuyas manos cicatrizadas testificaban una vida de resolver problemas con fuerza bruta. Había llegado a Virginia Occidental después de la guerra, con historias sobre su servicio en el ejército de Sherman que nadie podía verificar, pero que nadie se atrevía a cuestionar. Hutchinson era el tipo de hombre que disfrutaba de su trabajo, que encontraba placer en el miedo que inspiraba y el dolor que infligía. Cuando la intimidación sutil fallaba,
Él era quien hacía ejemplos que mantenían a raya a otros posibles alborotadores. James Crawford era el más peligroso de los tres precisamente porque parecía ser el menos amenazante. De altura y constitución promedio, con cabello castaño ralo y rasgos poco destacados, Crawford parecía un tendero o un oficinista en lugar de un asesino. Pero aquellos que lo conocían entendían que su apariencia ordinaria ocultaba una completa ausencia de empatía humana. Crawford mataba sin ira ni pasión, considerando la violencia simplemente como otra herramienta para emplear cuando las circunstancias lo requerían. Era el encargado de manejar situaciones que requerían planificación y precisión en lugar de fuerza bruta. La conversación que siguió sería las últimas palabras civiles, intercambiadas entre la familia Weaver y la Consolidated Coal Company. Finch, hablando con la autoridad despreocupada de un hombre acostumbrado a ser temido, informó a Samuel que su petición había sido notada y que su empleo con la compañía terminaba de inmediato. Además, la familia Weaver tenía 30 días para desalojar su cabaña, que estaba en un terreno recientemente comprado por la compañía como parte de su expansión hacia las partes altas del arroyo Elkhorn. La afirmación sobre la propiedad del terreno era una mentira, pero era el tipo de mentira que se convertía en verdad cuando estaba respaldada por un poder de fuego superior y funcionarios corruptos. La compañía de carbón había perfeccionado el arte de robar propiedades a través de una combinación de documentos fraudulentos, testigos intimidados y jueces que entendían de qué lado provenían las contribuciones a sus campañas. Las familias que habían poseído sus tierras durante generaciones de repente descubrían que sus escrituras eran inválidas, que sus impuestos sobre la propiedad habían sido mal calculados o que sus límites habían sido incorrectamente medidos. Jacob, joven y de temperamento rápido como lo había sido su padre a esa edad, cometió el error de preguntar qué compensación recibirían por las mejoras que habían hecho a la propiedad a lo largo de los años. La pregunta era razonable, incluso educada, pero revelaba un malentendido fundamental de la situación. Esto no era una negociación comercial ni un procedimiento legal. Era una demostración de poder diseñada para aplastar la resistencia antes de que pudiera extenderse. La respuesta de Hutchinson fue rápida y brutal. Un revés en el rostro que envió al joven de 17 años a estrellarse contra la pared de la cabaña, con sangre brotando de su nariz y labios. El golpe estaba calculado para causar la máxima humillación sin daños permanentes, el tipo de violencia que transmitía un mensaje mientras dejaba a la víctima capaz de difundir ese mensaje a otros. Pero el verdadero horror comenzó cuando Samuel se movió para ayudar a su hijo. Crawford, que había estado de pie silenciosamente en el fondo, sacó un revólver Remington niquelado y presionó su cañón contra la sien de Samuel, con la precisión casual de un hombre que había realizado esta acción muchas veces antes. El arma estaba cargada con cartuchos de calibre 44 que dispersarían los sesos de un hombre por la pared de la cabaña, y todos en la habitación entendían que Crawford apretaría el gatillo sin dudar si las circunstancias lo requerían. «Parece que has olvidado quién manda en estas montañas, Weaver», dijo Crawford, su voz apenas por encima de un susurro, pero resonando claramente en el silencio repentino que llenó la cabaña. «Tal vez es hora de que tú y tu chico aprendan algo de respeto por sus superiores». Lo que pasó después perseguiría a Thomas Weaver por el resto de su corta vida y moldearía su comprensión de cómo funcionaba realmente el mundo bajo su barniz de civilización y ley. Mientras Samuel permanecía congelado con un arma presionada contra su cabeza y Jacob yacía sangrando en el suelo, los tres policías del carbón comenzaron a discutir el destino de la familia Weaver con el profesionalismo desapegado de hombres planeando una transacción comercial. Finch sugirió que Samuel y Jacob simplemente desaparecieran, sus cuerpos nunca encontrados, dejando a Thomas como un recordatorio vivo
para otras familias de lo que les pasaba a quienes desafiaban la autoridad de la compañía. Hutchinson prefería un ejemplo más público, un ahorcamiento que podría disfrazarse de justicia de vigilantes, con los cuerpos dejados colgados como advertencia para otros posibles alborotadores. Crawford, como siempre, favorecía el enfoque que generaría la menor atención de las autoridades externas, proponiendo que los hombres fueran llevados a las montañas y enterrados donde nunca serían encontrados. Thomas, que había estado sentado silenciosamente en una esquina durante todo el enfrentamiento, observó mientras los tres hombres obligaban a su padre y hermano a salir a punta de pistola. Desde la ventana de la cabaña, podía verlos siendo conducidos hacia la línea de árboles, Finch cargando una cuerda de cáñamo que brillaba con la humedad en la luz menguante. Crawford con una pala y Hutchinson con un saco de lona que probablemente contenía cal para acelerar la descomposición. El chico sabía con una certeza que lo helaba hasta los huesos que su familia no regresaría de esos bosques oscuros. Pero Thomas Weaver no era el niño indefenso que la policía del carbón asumía, y había estado preparándose para este momento mucho más tiempo del que ellos imaginaban. Mientras las voces de los tres hombres se desvanecían en el bosque que rodeaba el arroyo Elkhorn, Thomas se movió con la eficiencia silenciosa que su abuelo le había inculcado durante incontables horas de entrenamiento. El rifle Spencer salió de su escondite debajo de una tabla suelta cerca de la chimenea, junto con una bolsa de cartuchos de cuero que contenía 47 rondas de munición de calibre 44, cada bala cuidadosamente mantenida e inspeccionada, cada una potencialmente la diferencia entre la vida y la muerte. El arma se sentía familiar en sus manos, su culata de nogal suave por años de uso, sus componentes metálicos brillando con una ligera capa de aceite que evitaba la oxidación en el clima húmedo de la montaña. Thomas había disparado este rifle miles de veces, practicando con blancos que iban desde latas a 50 yardas hasta naipes a doble distancia. Podía cargar y disparar 7 rondas en menos de 30 segundos, y su precisión era lo suficientemente notable como para que los cazadores locales lo consultaran regularmente sobre los mejores lugares para encontrar presas. Pero esa noche, Thomas no estaba cazando ciervos ni conejos. Esa noche, estaba acechando el juego más peligroso que las montañas tenían para ofrecer. Hombres que mataban por dinero y placer, que habían cometido el error de creer que un niño de 12 años no representaba ninguna amenaza para sus planes. La oscuridad que parecía una ventaja para la policía del carbón en realidad favorecía a Thomas, quien había pasado innumerables noches moviéndose por estos bosques y entendía cómo el sonido se propagaba de manera diferente, dependiendo de la dirección del viento y las condiciones atmosféricas. Conocía cada sendero de ciervos y cada camino de conejos, cada tronco caído que podría proporcionar cobertura, cada afloramiento rocoso que ofrecía un campo de tiro claro mientras ocultaba la posición del tirador. Lo más importante, Thomas entendía algo sobre la violencia que su padre y hermano nunca habían aprendido. La primera regla de cualquier pelea es asegurarse de que tu enemigo no se dé cuenta de que está en una pelea hasta que sea demasiado tarde para cambiar el resultado. La policía del carbón esperaba cometer un asesinato esa noche, pero asumían que su única oposición serían dos hombres desarmados que ya estaban bajo su control. Siguiendo las voces más profundamente en el bosque, Thomas se movió paralelo a su camino en lugar de directamente detrás de ellos, usando su conocimiento superior del terreno para anticipar hacia dónde se dirigían. El sonido de su conversación indicaba que se dirigían hacia Hangman's Hollow, un pequeño claro junto a un afluente del arroyo Elkhorn, donde los árboles formaban un anfiteatro natural. Era un lugar que ofrecía privacidad para su trabajo previsto, mientras proporcionaba fácil acceso al agua corriente para lavar las evidencias.
El Claro había adquirido su nombre espeluznante durante la Guerra Civil, cuando los irregulares confederados lo habían usado para ejecutar a soldados de la Unión capturados que no podían ser rescatados o intercambiados. A los niños locales se les advertía que no se acercaran al área, no por alguna amenaza sobrenatural, sino porque los huesos humanos aún emergían ocasionalmente cuando las inundaciones primaverales removían el suelo. Era exactamente el tipo de lugar que hombres como Finch, Hutchinson y Crawford elegirían para su trabajo: aislado, históricamente significativo y psicológicamente intimidante para sus víctimas. Thomas llegó al borde del claro mientras la policía del carbón aún se abría paso por el bosque más denso debajo, su progreso ralentizado por la necesidad de controlar a dos prisioneros y navegar por un terreno desconocido en casi total oscuridad. Se posicionó en una cornisa rocosa que dominaba el claro, un lugar que ofrecía líneas de fuego claras a múltiples posiciones, mientras proporcionaba ocultamiento detrás de una pantalla de laurel de montaña. La espera fue la parte más difícil. Thomas yacía inmóvil detrás de su escondite improvisado, el rifle Spencer descansando en una depresión natural en la roca que estabilizaría su puntería. Mientras las voces de los hombres se acercaban gradualmente, podía escuchar fragmentos de su conversación llevados por la brisa nocturna. Hutchinson, quejándose de la distancia que tenían que caminar; Crawford discutiendo la mejor profundidad para las tumbas en el suelo rocoso de la montaña; Finch haciendo chistes groseros sobre la petición de Samuel y lo que los otros mineros pensarían cuando supieran de su desaparición. Cuando las cuatro figuras finalmente emergieron en el claro, Thomas podía verlas claramente a la tenue luz de las estrellas que se filtraba a través del dosel de árboles. Samuel y Jacob estaban atados con cuerdas, con las manos amarradas a la espalda, tropezando ocasionalmente mientras eran empujados hacia adelante por sus captores. La policía del carbón había relajado claramente su vigilancia, asumiendo que el aislamiento del lugar hacía imposible el escape o el rescate. Marcus Finch dirigía la operación con la autoridad despreocupada de un hombre que había supervisado muchas ejecuciones similares. Ordenó a Hutchinson que obligara a los prisioneros a arrodillarse junto a un roble caído, que serviría como una barrera conveniente para contener los cuerpos. Crawford comenzó a cavar lo que obviamente estaba destinado a ser una tumba poco profunda, trabajando con la eficiencia mecánica de alguien que había realizado esta tarea muchas veces antes. El primer disparo llegó sin previo aviso. El estruendo del rifle Spencer resonó en el claro como un trueno, mientras una bala de calibre 44 alcanzó a Marcus Finch en el centro del pecho. El impacto lo levantó del suelo y lo lanzó hacia atrás al arroyo, donde su cuerpo flotó boca abajo en agua que rápidamente se oscureció con sangre. Hutchinson y Crawford, completamente sorprendidos por un ataque desde una dirección imposible, buscaron cobertura mientras gritaban amenazas y maldiciones en la oscuridad circundante. Pero Thomas ya se había movido, deslizándose desde su posición en la roca hacia un nuevo lugar, mientras el eco de su primer disparo aún resonaba en el bosque. La acción de palanca del Spencer permitía disparos de seguimiento rápidos, y Thomas había practicado la secuencia tantas veces que sus manos trabajaban sin pensamiento consciente. Extraer el cartucho gastado, cargar una ronda nueva, adquirir el objetivo, controlar la respiración, apretar el gatillo con presión constante. Todo el ciclo tomaba menos de 3 segundos. Y para cuando Hutchinson se dio cuenta de dónde venían los disparos, Thomas ya no estaba allí. La segunda bala encontró a Dale Hutchinson mientras intentaba usar a Jacob como escudo humano. La ronda atravesó el cráneo del policía del carbón antes de que pudiera completar su amenaza de matar al chico. El cuerpo masivo de Hutchinson se desplomó hacia adelante. Su peso muerto atrapó a Jacob en el suelo, pero dejó al joven de 17 años ileso. Crawford, ahora solo y enfrentándose a un enemigo que no podía ver ni entender,
cometió el error fatal de entrar en pánico. En lugar de buscar cobertura e intentar localizar a su atacante, abandonó a los prisioneros y corrió hacia la línea de árboles en un intento desesperado por llegar a su caballo. Era exactamente la reacción que Thomas había esperado de un hombre acostumbrado a tener ventajas abrumadoras en número y potencia de fuego. El disparo final fue el más difícil, requiriendo que Thomas estimara la velocidad y la trayectoria de Crawford, mientras compensaba el movimiento de las ramas de los árboles que parcialmente ocultaban su objetivo. Pero su abuelo le había enseñado a cazar ciervos corriendo en bosques densos, y un humano huyendo presentaba un objetivo mucho más grande y predecible que un ciervo asustado. Crawford estaba a 20 yardas de la línea de árboles cuando la tercera bala lo alcanzó entre los omóplatos. El impacto lo llevó de cara al suelo fangoso del arroyo. Su cuerpo se deslizó por la orilla y se detuvo, medio sumergido en la misma agua que llevaba la sangre de Marcus Finch. El silencio que siguió fue roto solo por el suave sonido del agua corriente y la respiración trabajosa de Samuel y Jacob Weaver, quienes se encontraron mirando tres cadáveres mientras intentaban comprender cómo su miembro más joven de la familia acababa de salvarles la vida. Thomas emergió del bosque como un fantasma, el rifle Spencer sostenido casualmente en sus pequeñas manos, su expresión tan calma como si acabara de regresar de cazar conejos. ¿Están heridos?, preguntó, arrodillándose para cortar las ataduras de su padre con un cuchillo de caza que apareció de algún lugar de su ropa. Su voz era firme, casi conversacional, sin mostrar rastro de la emoción o el horror que deberían haber seguido a tal violencia. Samuel, con las manos temblando mientras la circulación regresaba, solo podía mirar a su hijo menor mientras luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. El chico se había movido por el bosque en completa oscuridad, se había posicionado para disparos óptimos y había eliminado a 3 hombres armados con una precisión que habría impresionado a soldados profesionales. Lo más perturbador de todo, Thomas no mostraba signos de angustia emocional o conflicto moral por lo que había hecho. «Iban a matarlos», dijo Thomas de manera práctica mientras liberaba a Jacob de sus ataduras. No podía permitir que eso ocurriera. La simplicidad de su razonamiento fue quizás el aspecto más escalofriante de todo el incidente. Thomas no había actuado por rabia o miedo, sino por una evaluación calculada de la situación y una solución práctica al problema que presentaba. Había matado a 3 hombres con no más involucramiento emocional que el que habría mostrado al disparar a los conejos que complementaban la mesa de la familia. Pero el verdadero horror de esa noche aún estaba por revelarse, porque lo que Samuel y Jacob no entendían era que Thomas había estado planeando este momento durante meses. La posición que había elegido para su emboscada, la ruta que había tomado por el bosque, incluso el momento de sus disparos. Todo había sido cuidadosamente ensayado durante innumerables horas de práctica solitaria. Thomas había sabido que la compañía de carbón eventualmente vendría por su familia y se había preparado en consecuencia. La única sorpresa fue que habían esperado tanto tiempo. El plan que Samuel ideó en esas horas desesperadas junto al arroyo Elkhorn fue tanto brillante como desgarrador en su simplicidad. Pero fue Thomas quien proporcionó los detalles cruciales que harían creíble el engaño. Mientras los 3 hombres estaban junto a los cuerpos de sus posibles asesinos, el chico delineó una estrategia que demostraba una comprensión aterradora de la psicología humana y la corrupción institucional. Los 3 policías del carbón muertos serían enterrados donde habían caído, su desaparición atribuida a la naturaleza peligrosa de su trabajo y el territorio hostil que patrullaban. Samuel y Jacob escenificarían sus propias muertes, dejando atrás evidencia que convencería a los investigadores de que habían sido asesinados en represalia por la desaparición de los hombres de seguridad. Thomas, armado con una historia cuidadosamente elaborada por su padre,
pero refinada por su propio entendimiento de cómo pensaban los adultos, sería el único sobreviviente de una tragedia que nunca ocurrió realmente. Pero el plan requería sacrificios que perseguirían a los Weaver, sobrevivientes por el resto de sus vidas. Samuel y Jacob tendrían que abandonar no solo su hogar y posesiones, sino sus propias identidades, viajando cientos de millas para comenzar nuevas vidas bajo nombres falsos entre parientes que habían acordado darles refugio sin hacer demasiadas preguntas. Nunca podrían regresar a Virginia Occidental, nunca podrían contactar directamente a Thomas, ni siquiera saber cómo su sacrificio había afectado el desarrollo del chico. Thomas, mientras tanto, permanecería atrás para enfrentar un mundo que ya había demostrado su disposición a destruirlo, armado solo con su inteligencia, su rifle y una comprensión creciente de que la supervivencia a veces requería volverse más peligroso que las fuerzas que lo amenazaban. Estaría solo de una manera que ningún niño debería experimentar jamás, cargando secretos que lo aislarían de cualquier relación humana que intentara formar. El entierro de los 3 policías del carbón tomó la mayor parte de la noche, con Samuel y Jacob trabajando a la luz de la luna para cavar tumbas lo suficientemente profundas para evitar el descubrimiento, pero lo suficientemente poco profundas para completarlas antes del amanecer. Thomas sirvió como vigía, su oído agudo alerta a cualquier sonido que pudiera indicar la llegada de jinetes o buscadores. El chico también proporcionó consejos prácticos sobre la composición del suelo y el drenaje que revelaban una familiaridad inquietante con la mecánica de ocultar cuerpos. Las tumbas fueron posicionadas bajo las raíces extendidas de un roble antiguo, donde la tierra removida sería menos noticiable y las raíces eventualmente crecerían a través de los restos, haciendo la exhumación casi imposible. Thomas sugirió esparcir moho de hojas y escombros del bosque sobre los sitios de entierro, luego marcarlos con señales sutiles en árboles cercanos que serían invisibles para los observadores casuales, pero que le permitirían localizar las tumbas si fuera necesario. Al acercarse el amanecer, los 3 Weaver reunieron sus pocas posesiones y se prepararon para implementar un engaño que protegería a Samuel y Jacob, mientras transformaba a Thomas en algo que ningún niño de 12 años debería convertirse jamás. Samuel tomó a su hijo aparte para una conversación final que tendría que servir como despedida e instrucción para los años de soledad que le esperaban. «Recuerda que te amamos», dijo Samuel, su voz quebrándose a pesar de sus esfuerzos por mantenerse fuerte. «Recuerda que lo que estamos haciendo es necesario no solo para salvar nuestras vidas, sino para proteger a otras familias de lo que nos pasó a nosotros. Y recuerda que algún día, cuando seas lo suficientemente mayor y fuerte, tendrás el poder para asegurarte de que este tipo de cosas nunca vuelva a suceder». Thomas asintió con la solemnidad grave de un niño que había sido forzado a crecer demasiado rápido, pero sus ojos oscuros revelaban una comprensión que iba mucho más allá de sus años. Ya había comenzado a formular planes que su padre no podía imaginar, esquemas que se extenderían mucho más allá de la simple supervivencia para abarcar una campaña sistemática de retribución contra todos los que habían contribuido a la destrucción de su familia. La escena del crimen escenificada que Thomas y su padre crearon en la cabaña fue una obra maestra de desorientación que engañaría incluso a investigadores experimentados. Los muebles fueron volcados para sugerir una lucha. La sangre de un corte en la mano de Jacob fue esparcida en patrones que indicaban violencia, y varias de las posesiones de Samuel fueron retiradas para sugerir que los atacantes habían tomado trofeos. Lo más importante, Thomas plantó evidencia que dirigiría a los investigadores hacia la conclusión de que su padre y su hermano habían sido llevados vivos, presumiblemente para interrogarlos o ejecutarlos públicamente.
Para cuando los cazadores encontraron a Thomas 3 días después, caminando por un sendero de montaña, con el rifle de su abuelo y sangre en su ropa, el chico se había transformado en la víctima perfecta. Traumatizado pero coherente, servicial pero no sospechosamente conocedor, simpático pero no tan dañado como para requerir cuidados extensos que podrían revelar inconsistencias en su historia. La sangre en su ropa, explicó al sheriff William Thornton, provenía de intentar ayudar a su padre herido antes de que los hombres de la compañía lo arrastraran. Los desgarros en su ropa eran por correr a través del bosque denso en la oscuridad, huyendo de hombres que habían prometido cazarlo si intentaba interferir. Su aparente calma era el shock que a menudo seguía a experiencias traumáticas, una explicación razonable que nadie pensó en cuestionar demasiado, especialmente al tratar con un niño que claramente había sufrido pérdidas terribles. El sheriff Thornton era un hombre que había sobrevivido al caos de la reconstrucción, aprendiendo cuándo no hacer demasiadas preguntas, cuándo aceptar explicaciones que satisfacían los requisitos legales sin profundizar demasiado en verdades incómodas. A los 53 años había visto suficiente violencia y corrupción para entender que a veces la mejor solución era la que evitaba más derramamiento de sangre, incluso si eso significaba comprometer sus propios principios. El descubrimiento de los 3 cuerpos cambió todo, transformando lo que parecía ser un simple caso de intimidación corporativa en algo mucho más complejo y peligroso. Cuando el grupo de búsqueda de Thornton encontró los cadáveres enterrados en tumbas poco profundas cerca del arroyo Elkhorn, el sheriff se dio cuenta de que estaba lidiando con una situación que podía destruir no solo su propia carrera, sino toda la base económica del condado. Los hombres habían sido disparados con una precisión que sugería entrenamiento militar o habilidad excepcional con armas de fuego. Sin embargo, el único sospechoso era un niño que debería haber estado huyendo aterrorizado, no participando en combate armado con asesinos experimentados. La posición de los cuerpos indicaba que habían sido disparados por alguien desde un punto elevado, pero el terreno alrededor del sitio de entierro ofrecía opciones limitadas para tal posición. La investigación que siguió fue una clase magistral en ceguera selectiva e ignorancia deliberada. El sheriff Thornton, enfrentando presión tanto de la compañía minera como de su propia conciencia, eligió perseguir una versión de los hechos que satisfacía los requisitos legales mientras evitaba las implicaciones más perturbadoras de lo que realmente había ocurrido. El informe oficial afirmaba que Marcus Finch, Dale Hutchinson y James Crawford habían sido asesinados durante una confrontación con Samuel y Jacob Weaver, quienes posteriormente huyeron del área. Thomas Weaver, encontrado traumatizado y solo, fue el único testigo sobreviviente de lo que se describió como una disputa sobre operaciones mineras que escaló a la violencia. Pero varios detalles preocupaban a quienes conocían la verdad. La precisión de los disparos sugería un solo tirador con una precisión notable, no la batalla desesperada descrita en el informe oficial. Lo más perturbador de todo era Thomas mismo. En lugar de mostrar el dolor y la confusión esperados de un niño que había perdido a toda su familia, el chico exhibía una compostura casi sobrenatural que inquietaba a todos los que lo encontraban. Cuando se le preguntaba sobre los detalles de esa noche, Thomas fijaba al interrogador con ojos oscuros y firmes y proporcionaba respuestas que eran técnicamente veraces, mientras revelaban nada de sustancia. Los hombres de la compañía vinieron por papá y Jacob, diría. Hubo disparos. Corrí al bosque y me escondí hasta la mañana. La Consolidated Coal Company, enfrentada a la pérdida de 3 matones clave y una historia que pintaba sus operaciones de seguridad de manera desfavorable, tomó una decisión que resultaría ser su segundo error fatal. En lugar de investigar el incidente a fondo, eligieron enterrar el asunto silenciosamente mientras implementaban nuevas políticas diseñadas para prevenir incidentes similares. Los ejecutivos de la compañía,
razonaron que la muerte de 3 policías del carbón, aunque lamentable, era preferible a una investigación prolongada que podría revelar la extensión de sus tácticas de intimidación. Lo que no entendieron fue que Thomas Weaver no había actuado por desesperación o miedo, sino por una comprensión calculada de que algunos problemas solo podían resolverse a través de la violencia. La decisión de la compañía de retroceder, en lugar de tomar represalias, fue interpretada por el chico no como sabiduría, sino como debilidad, una percepción que tendría consecuencias mortales en los meses siguientes. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en estas montañas de Virginia Occidental se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después en la historia de Thomas Weaver. El invierno llegó temprano a las montañas ese año, trayendo consigo una serie de accidentes que comenzaron a remodelar el equilibrio de poder en toda la región minera de carbón. Los supervisores de la compañía, que habían sido particularmente brutales con los trabajadores, sufrían caídas misteriosas por pozos de minas. Los gerentes de tiendas, que habían estafado a las familias con precios inflados, eran encontrados muertos en sus hogares, víctimas de lo que parecían ser robos fallidos que dejaban el dinero intacto, pero eliminaban vidas con precisión quirúrgica. La verdad sobre Thomas Weaver comenzó a emerger en febrero de 1876, cuando el sheriff Thornton recibió un mensaje urgente que cambiaría su comprensión de todo lo que había sucedido desde esa noche de septiembre junto al arroyo Elkhorn. El mensaje provenía del doctor Marcus Henley, el médico de la compañía que trataba a los mineros heridos, y contenía información que hizo que la sangre de Thornton se helara. Otros 3 empleados de la compañía habían muerto en el último mes, cada muerte ocurriendo bajo circunstancias que inicialmente parecían accidentales, pero revelaban patrones perturbadores al ser examinados de cerca. El supervisor de la mina, Garrett Mills, había caído por un pozo durante una inspección rutinaria, pero los testigos informaron que estaba parado lejos del borde cuando de repente se inclinó hacia adelante como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. El gerente de la tienda, Vernon Polk, fue encontrado muerto en su oficina cerrada, aparentemente víctima de un ataque al corazón. Pero el forense descubrió una pequeña herida punzante detrás de su oreja izquierda que sugería una cuchilla fina insertada con precisión quirúrgica. Lo más preocupante de todo fue la muerte de Augustus Blackwood, el capataz de la mina que había roto la petición de Samuel Weaver. Blackwood fue encontrado en su casa, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café enfriándose frente a él, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. No había signos de violencia, ni indicios de cómo un intruso podría haber entrado o escapado. Sin embargo, Blackwood estaba innegablemente muerto, asesinado por lo que el médico solo pudo describir como un choque catastrófico al sistema nervioso. El mensaje del doctor Henley incluía un detalle que convenció a Thornton de que era necesaria una acción inmediata. Cada víctima había sido encontrada con un pequeño pedazo de papel en el bolsillo, aparentemente colocado allí después de la muerte. Los papeles contenían una sola palabra escrita con la cuidadosa caligrafía de un niño: justicia. Esa tarde, Thornton cabalgó solo hacia las montañas, siguiendo un sendero que llevaba a un valle aislado a varias millas de la ciudad, donde los cazadores locales informaron haber visto humo de un pequeño fuego. Lo que descubrió allí lo perseguiría por el resto de su vida y lo obligaría a enfrentar la verdadera extensión de lo que Thomas Weaver se había convertido. El chico había construido lo que solo podía describirse como un campo de entrenamiento,
completo con rangos de tiro elaborados, circuitos de obstáculos y mapas detallados de todas las instalaciones de la compañía en la región. Figuras de madera posicionadas a varias distancias y elevaciones representaban diferentes desafíos tácticos, cada una diseñada para simular las circunstancias específicas bajo las cuales los empleados de la compañía podrían ser vulnerables a un ataque. Pero estos no eran los blancos crudos que un niño podría hacer para un juego inocente. Eran representaciones anatómicamente correctas de seres humanos, talladas con una atención inquietante al detalle y marcadas con anotaciones precisas sobre órganos vitales, trayectorias arteriales y ángulos óptimos para infligir heridas mortales. Algunos blancos estaban posicionados para simular presas en movimiento, montados en sistemas de cuerdas y poleas que permitían que se balancearan o giraran de manera impredecible. Lo más escalofriante de todo fue un diario detallado que Thomas había mantenido, documentando sus observaciones de las rutinas diarias de los empleados de la compañía, sus hábitos y debilidades, sus miedos y vulnerabilidades. El diario contenía planos de sus casas, horarios de sus movimientos y perfiles psicológicos que demostraban una comprensión de la naturaleza humana que debería haber sido imposible para alguien de su edad. Cuando Thomas emergió de detrás de una pantalla de laurel de montaña cargando el rifle Spencer de su abuelo con la familiaridad casual de un soldado profesional, el sheriff Thornton se encontró cara a cara con algo que desafiaba una categorización fácil. El chico aún parecía un niño, pequeño para sus 13 años, con cabello oscuro y ojos serios, pero su comportamiento sugería a alguien que había viajado mucho más allá de los límites normales de la experiencia humana. «Te estaba esperando, sheriff», dijo Thomas, su voz sin la deferencia que los adultos normalmente esperaban de los niños. El doctor Henley estaba destinado a notar los patrones eventualmente. Es más observador que la mayoría de los empleados de la compañía. La conversación que siguió reveló la verdadera escala de la campaña de Thomas contra la compañía de carbón y la precisión metódica con la que había planeado y ejecutado su venganza. Describió cada asesinato con el profesionalismo desapegado de un oficial militar, informando a sus superiores, explicando las consideraciones tácticas que habían influido en su elección de métodos y tiempos. Garrett Mills había sido eliminado porque su trato brutal hacia los mineros había resultado en la muerte de al menos 6 hombres, cuyas quejas de seguridad habían sido ignoradas. Vernon Polk había cobrado precios en la tienda de la compañía que literalmente habían matado de hambre a los niños, usando su posición para extorsionar favores sexuales de esposas desesperadas cuyos maridos no podían permitirse las necesidades básicas. Augustus Blackwood había sido responsable del derrumbe que mató al primo de Thomas 2 años antes, ignorando deliberadamente problemas estructurales porque las reparaciones habrían interferido con las cuotas de producción. Cada hombre recibió exactamente lo que merecía, explicó Thomas con una calma aterradora. Mills cayó a su muerte como los mineros cuya seguridad ignoró. Polk murió lentamente y dolorosamente de la manera en que los niños mueren de hambre cuando sus familias no pueden pagar por comida. Blackwood murió de miedo, el mismo miedo que usaba para controlar a los trabajadores que se atrevían a cuestionar sus decisiones. Cuando el sheriff Thornton preguntó cómo un chico de 13 años había adquirido el conocimiento y las habilidades necesarias para cometer asesinatos tan sofisticados, la respuesta de Thomas reveló el verdadero horror de lo que la violencia de la compañía de carbón había creado. Su abuelo Ezequiel no solo le había enseñado a cazar y disparar, sino que le había transmitido el conocimiento acumulado de 3 generaciones de hombres de montaña que habían sobrevivido siendo más peligrosos que los peligros que los rodeaban. El anciano había luchado en 2 guerras, vivido los peores momentos de violencia del período de la frontera y entendía que a veces las reglas de la civilización eran una protección inadecuada contra los fracasos de la civilización.
Había entrenado a Thomas no solo como cazador, sino como un arma que podía desplegarse cuando los métodos normales de justicia resultaban insuficientes. El abuelo siempre decía que las ovejas producen lobos cuando olvidan cómo ser perros pastores, continuó Thomas, sus ojos oscuros reflejando una sabiduría que ningún niño debería poseer. La compañía de carbón olvidó que la gente de las montañas ha estado matando a sus enemigos durante mucho más tiempo que las corporaciones han existido. El momento más escalofriante llegó cuando el sheriff Thornton preguntó directamente si Thomas sentía algún remordimiento por las vidas que había tomado. El chico consideró la pregunta con la seriedad de alguien a quien se le pregunta sobre un asunto de profunda importancia filosófica. Luego dio una respuesta que resonaría en las pesadillas de Thornton durante décadas. «Sheriff, ¿sientes remordimiento cuando sacrificas a un perro rabioso?», preguntó Thomas. Estos hombres eran enfermedades que infectaban todo lo que tocaban. Destrozaron familias, mataron niños por negligencia y codicia, convirtieron el trabajo honesto en una forma de esclavitud. No los asesiné. Realicé una cirugía en una comunidad enferma. La única tragedia es que tomó tanto tiempo para que alguien hiciera lo que había que hacer. El enfrentamiento final entre Thomas Weaver y las fuerzas que habían moldeado su joven vida no llegó a través de la violencia, sino a través de una negociación que perseguiría al sheriff Thornton durante décadas. Mientras estaban sentados junto al arroyo Elkhorn, donde una vez se habían enterrado 3 cuerpos, Thornton se encontró negociando con un niño que hablaba con la precisión fría de un estratega militar. Thomas no tenía intención de simplemente desaparecer. Sus demandas eran específicas y no negociables. Compensación para las familias de los mineros muertos en accidentes prevenibles, instalación inmediata de equipos de seguridad y el fin del reinado de terror de la policía del carbón. Lo más escalofriante de todo, quería garantías por escrito, documentos que responsabilizaran a la compañía por sus promesas. «¿Piensas que esto termina conmigo yéndose?», dijo Thomas, su voz de 13 años cargada con una autoridad que hacía que la piel de Thornton se erizara. «Pero ya les he enseñado algo que nunca olvidarán: el miedo». Solían dormir tranquilos, sabiendo que tenían armas y dinero. Ahora entienden que las montañas producen depredadores que nunca imaginaron. La negociación tomó 3 días. Los ejecutivos de la compañía, aterrorizados de perder más personal ante un enemigo que no podían ver ni atrapar, acordaron términos que habrían parecido imposibles meses antes. Pero Thomas no estaba satisfecho con promesas. Exigió pruebas de cumplimiento, informes regulares y, lo más perturbador de todo, estableció una red de niños de mineros que servirían como sus ojos y oídos en toda la región. La transformación que siguió a la partida de Thomas fue inmediata y profunda. En semanas, equipos de seguridad que habían estado no disponibles durante años aparecieron repentinamente en las minas. Los precios de la tienda de la compañía cayeron de la noche a la mañana. Los supervisores más brutales fueron reasignados silenciosamente a ubicaciones lejanas, y la policía del carbón simplemente desapareció. Su pensión en Devil's Rest fue abandonada tan rápido que las comidas quedaron pudriéndose en las mesas. Pero el sheriff Thornton descubrió que la influencia de Thomas se extendía mucho más allá de la simple intimidación. El chico había pasado meses documentando cada violación de seguridad, cada instancia de abuso corporativo, cada familia llevada al hambre por las políticas de la compañía. Antes de dejar Virginia Occidental, había compilado esta información en informes detallados que llegaron a los periódicos de Charleston, Baltimore y Washington, informes que desencadenaron investigaciones que la compañía de carbón no pudo comprar para salir de ellas. Las cartas que Thornton recibió de Ohio revelaron la transformación gradual de Thomas de asesino a hombre de negocios.
pero también contenían detalles que hicieron que el sheriff cuestionara si el chico había escapado realmente de la oscuridad que lo había consumido. Thomas escribió sobre su educación, su creciente éxito en la comunidad empresarial de Cincinnati, pero siempre con una corriente subyacente de cálculo que sugería que aún estaba planeando, aún preparándose para futuras batallas. Para 1885, Thomas se había convertido exactamente en lo que su abuelo lo había entrenado para ser, un arma disfrazada de pilar de la comunidad. Su imperio empresarial incluía inversiones estratégicas en compañías de equipos mineros, líneas de ferrocarril que servían a las operaciones de carbón e incluso bancos que financiaban empresas mineras. Ejercía influencia económica como otros hombres usaban armas, aplicando presión con precisión quirúrgica para proteger los intereses de los trabajadores en 3 estados. Los mineros de Virginia Occidental nunca conocieron la verdadera identidad de Thomas, pero sintieron su protección durante décadas. Los organizadores laborales encontraron financiamiento inesperado. Los defensores de la seguridad descubrieron que los ejecutivos de la compañía estaban notablemente dispuestos a negociar. Los hijos de familias mineras recibieron becas para escuelas lejanas, oportunidades que rompieron el ciclo de servidumbre corporativa que había atrapado a sus padres. Cuando Thomas murió en 1924, su funeral en Cincinnati fue asistido por cientos de personas que lo conocían solo como un filántropo generoso. Pero esa misma semana, los mineros de todo Appalachia reportaron incidentes extraños. Los supervisores que habían estado planeando recortar medidas de seguridad de repente revirtieron sus decisiones. Los ejecutivos de la compañía que habían estado resistiendo las negociaciones sindicales de repente se volvieron cooperativos, y varios guardias de minas particularmente brutales simplemente desaparecieron sin explicación. Las 3 tumbas junto al arroyo Elkhorn fueron descubiertas durante una inundación en 1915, pero para entonces los huesos fueron identificados solo como víctimas desconocidas de la violencia laboral. Lo que los investigadores nunca encontraron fue una cuarta tumba escondida más profundamente en el bosque, que contenía los restos de Henry Caldwell, el informante que había traicionado la petición de Samuel Weaver. Thomas lo había guardado para el final, visitándolo en una fría noche de febrero de 1876, solo días antes de partir hacia Ohio. El sheriff Thornton llevó el secreto de ese asesinato final a su propia tumba, pero sus diarios, descubiertos después de su muerte en 1899, contenían una única entrada inquietante. El chico entendió algo que el resto de nosotros nunca aprendió, que el mal crea su propio némesis, y a veces ese némesis lleva el rostro de un niño que aprendió demasiado pronto que la misericordia es un lujo que los inocentes no pueden permitirse. Este misterio nos muestra que las transformaciones más aterradoras no ocurren en momentos de horror sobrenatural, sino en la lenta corrupción de la inocencia por la crueldad sistemática. Thomas Weaver no nació asesino. Fue cuidadosamente moldeado en uno por hombres que nunca imaginaron que sus víctimas podrían aprender a cazarlos a su vez. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Podría un niño realmente orquestar una venganza tan calculada? ¿O esta historia revela algo más oscuro sobre lo que la sociedad crea cuando abandona a sus miembros más vulnerables? Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre lo que realmente pasó en esas montañas de Virginia Occidental. Si disfrutaste esta historia y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.